Os presento a Jesús del Mazo, que es un investigador del CIB que está, bueno, pues trabaja, yo creo que de toda la vida que le conozco, que hacen bastantes años, en la caracterización de mecanismos moleculares a través de la expresión génica, sobre todo diferenciación y desarrollo de ovocitos y espermatozoides. O sea, fundamentalmente eso en reproducción. Entonces, bueno, él tiene varios proyectos de investigación sobre proteómica en espermatogénesis, sobre reprotoxicidad, la desregulación génica e infertilidad masculina, como veis, temas importantísimos, ¿no? Y sobre todo a través de esa expresión génica, tanto de RNAs mensajeros como small RNAs, esos RNAs pequeñitos de los que nos ha hablado ahora mismo Begoña. Así que controlan, que se ha visto que controlan la diferenciación y el desarrollo de las células germinales. Así que os dejo con Jesús y vamos a ver qué es lo que podemos aprender para que luego lo enseñéis a vuestros alumnos. Adelante, Jesús, cuando quieras. Vale, pues muchas gracias, Mercedes. Buenas tardes a todos. No sé si me oís bien. Perfectamente, perfectamente. Sí, te oímos bien. Vale, el título es un título largo que la verdad es que lo que yo trataba de presentaros hoy un poco para que, digamos, refresquéis o implementéis, como se dice ahora, vuestros conocimientos y, por tanto, vuestra transmisión de ellos a vuestros alumnos, fundamentalmente trata sobre lo que son RNAs reguladores no codificantes y algunos ejemplos relativos a, bueno, pues como decía Mercedes, en lo que hemos estado trabajando pues prácticamente en los últimos 30 años o 40 años, en relación con el desarrollo y la diferenciación de células germinales y los estadios iniciales tempranos en el desarrollo después de la fecundación. No sé realmente lo que Begoña ha planteado, porque por lo que he oído a Mercedes ahora parece que os ha hablado algo también de small RNAs, de RNAs pequeños, no codificantes. Si me repito y tal, pues decís que, bueno, cualquier pregunta que tengáis al respecto durante la presentación, pues me interrumpís, no hay ningún problema. Y las preguntas o los comentarios que queráis hacer, pues los hacemos. A ver. Yo me alegro que Begoña haya presentado, porque realmente cuando empezamos a hacer la caracterización de small RNAs, de RNAs pequeños, etcétera, desde el punto de vista bioinformático, etcétera y tal, fue la persona con la que primero interactuamos. No sé si ella os ha comentado algo al respecto, pero y la verdad es que fue un buen apoyo y, bueno, ella ha seguido su carrera dentro de el análisis bioinformático y tal, y nosotros pues tratando de caracterizar estas historias. Simplemente recordaros que, bueno, pues todos recordábamos el dogma central de la biología molecular que planteó Francis Crick, pues al poco de caracterizar la estructura del DNA y la función del DNA, etcétera y tal, en la cual pues básicamente se planteaba que pues el DNA, su función era codificar para resultado final de proteínas a través de la transcripción, de la maduración de esos transcritos después del spliceosoma, etcétera y tal, a RNA mensajeros y finalmente a proteínas. Hoy en día, y todo lo que no era eso era considerado DNA basura. Hoy en día sabemos que, yo no sé si se ve toda la pantalla, porque yo como veo una parte solo... Se ve muy bien, Jesús. Por lo menos, sí, yo creo que sí. Si alguno no ve, pues lo mismo por el chat o nos interrumpe y nos lo dice, pero vamos, se ve entera, ¿eh? Gracias.
A ver, realmente el DNA que codifica para proteínas representa menos del 2% en general de lo que constituye todo el DNA. Es decir, que prácticamente todo el DNA sería DNA basura. Y realmente no es así, porque hoy en día olvidamos de alguna manera que el DNA basura como tal está formado por secuencias que corresponden en buena parte a secuencias de DNA repetitivo que van a tener unas funciones, otra parte corresponden a los intrones de las regiones codificantes a proteínas y una buena parte a elementos reguladores. Aquí, según está señalado en este diagrama, pues señalan que un 25% del DNA corresponde a genes relacionados con elementos reguladores. Pero tenemos, y luego veréis algunos ejemplos, como muchas de las secuencias repetitivas o incluso de los intrones, etcétera y tal, a su vez también codifican para RNAs reguladores. Bueno, la historia empieza un poco básicamente con respecto a estos RNAs reguladores pequeños, con dos trabajos que se publicaron en el mismo número de Cell, como veis ahí, en el año 1993, por el grupo de Víctor Ambrós y por el de Gary Ruknon, que fueron dos artículos seguidos, lo podéis ver en el epígrafe que funciona, y que como consecuencia de ellos y las consecuencias que tenía su descubrimiento, pues fueron galardonados con múltiples premios, etcétera y tal. Sin embargo, estos RNAs pequeños que codificaban en el caso de Xenorhabditis elegans, donde los descubrieron, para un RNA que a su vez regulaba otro RNA codificante, no se describieron como hoy día los conocemos como microRNAs o miRNAs hasta el año 2001. Entre tanto, en 1998, Fay y Mello encontraron a su vez y descubrieron cómo un RNA de doble cadena era capaz de interferir y regular otros tipos de RNA. Por todos sus trabajos, de alguna manera, que venían a corroborar, desde mi punto de vista, lo que habían descubierto Víctor Ambrós y su equipo, en el año 1998, posteriormente en el año 2006 recibieron, como sabéis, el Premio Nobel de Medicina. Bueno, vamos a ver un poco y hacer una revisión general de cómo funcionan, cuál es la biogénesis de estos RNAs pequeños. Fundamentalmente, según el mecanismo de RNA interferente, que fue de alguna forma su desarrollo lo que les valió el Premio Nobel a Fay y Mello, se basa en RNA de doble cadena. Este RNA de doble cadena se une a una serie de proteínas, forman el complejo denominado RIS, como complejo interferente, que posteriormente va a permitir la separación de una de las dos cadenas y interaccionar. No sé si veis mi sí, el puntero sí. El puntero. Vemos el puntero, sí, sí, se ve. Entonces, estos RNAs se separan en cadenas sencillas y se unen a su vez a RNAs complementarios, en este caso RNAs mensajeros, que originan la rotura de ese mensajero y por tanto su inactivación. RNAs no codificantes y reguladores hay de distintos tipos. Fundamentalmente, si los clasificamos con respecto a su tamaño, pues tenemos desde los microRNAs,
que son de alguna forma los más pequeños, con una media de unos 20-22 nucleótidos, pasando luego a los piRNAs, que son un poquito más largos, en torno a 28-30 nucleótidos. Hay una serie de RNAs no codificantes a proteínas, que son los small nucleolar RNAs, que su función principal es la de modificar los RNAs mensajeros. Después hay toda una serie de RNAs nucleares de mayor tamaño, y luego están pues todo un grupo de RNAs que son los long non-coding RNAs, los RNAs largos, que día a día están teniendo cada vez más importancia, con una complejidad bastante grande en cuanto a su biogénesis y a su actividad. Ya desde aquí os digo que muchos de estos microRNAs y piRNAs a su vez interaccionan o proceden de small nucleolar, de nuclear o incluso de long non-coding RNAs. Es decir, que hay una interacción muy grande entre todos estos RNAs no codificantes, los pequeños y los grandes. En resumen, realmente lo que hoy, y yo pongo un poco siempre este ejemplo, lo que sabíamos o lo que teníamos la idea en cuanto al RNA codificante es la punta de un iceberg que realmente en la cual existen una cantidad de distintos tipos de RNAs no codificantes, los non-coding, los microRNAs, los piRNAs, los siRNAs endógenos, los repeat associated, RNAs circulares, más los ya conocidos desde hace tiempo, como son los RNAs de transferencia implicados en la traducción, o los RNAs ribosómicos, junto con los, como decía antes, los nucleares y los nucleolares. Es decir, todo esto es un mundo inmenso que de alguna forma ha estado oculto en ese iceberg y que hoy en día está dando un nivel de consideración muy importante. Si entramos ya directamente en los microRNAs, y voy a hacer un paseo por los microRNAs, hay bases de datos de microRNAs, por ejemplo, en la base de datos de la Mirbase, la última versión desde el 2018, la versión 22, ya hay descritos y considerados como tal 48.800 diferentes microRNAs maduros. Maduros quiere decir que corresponden ya a RNAs procesados, como vamos a ver ahora, a partir de los RNAs, los PRI y los PRE, es decir, los pre-microRNAs y los RNAs primitivos. Por ejemplo, en el genoma humano contiene 1.900 precursores de estos y que corresponden a unos 2.650 maduros. Hoy en día se plantea que aproximadamente el 80% o más, del 70 al 80% de los mensajeros están a su vez regulados por microRNAs. Ya en el año 2007, cuando empezó toda esta historia, yo lo recogí aquí porque me pareció interesante cómo una revista como The Economist, es decir, una revista de economía, planteaba que la investigación en RNAs en el siglo XXI es el Big Bang de la biología y que las estrellas de este universo van a ser y son los conocidos como microRNAs. Estamos hablando del año 2007. Bueno, hacemos un repaso rápido de cuál es la biogénesis de estos microRNAs. Estos microRNAs están codificados, lógicamente, por DNA nuclear
que transcribe en un RNA largo que forma una horquilla con una región que corresponde a una región en la cual hay complementariedad de secuencias y dos regiones que no son complementarias más un loop. Esta horquilla, como tal, es cortada por una endonucleasa, asociada a otra serie de proteínas, pero fundamentalmente la nucleasa DROSA, que es una proteína que asocia a los pre-RNA primitivos que están en el núcleo, y una vez cortados pasan en forma de esta horquilla con un loop asociados a una proteína que es la sportina 5, pasan del núcleo al citoplasma. En el citoplasma asocian otra serie de proteínas que veremos posteriormente, fundamentalmente las proteínas argonauta, que lo que hacen es transportar y separar estas dos cadenas de este dúplex de microRNA y llevar una de las cadenas a una región complementaria de los ARN mensajeros que fundamentalmente reconocen una región que es lo que se denomina región SID o región semilla, que está compuesta básicamente desde la región 5' de estos RNAs, desde el nucleótido 2 al nucleótido 10, fundamentalmente, y tienen dos funciones que son desestabilizar el mensajero al cual se asocian o reprimir la traducción de este propio mensajero. Hay un detalle importante que yo planteo aquí como la historia de los tres mosqueteros, dice todos para uno y uno para todos. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que un microRNA puede regular muchos mensajeros diferentes y que un mensajero puede estar regulado por muchos diferentes microRNAs. Hay microRNAs que son capaces de regular hasta, incluso se han descrito 200 mensajeros diferentes. Es decir, un poco resumiendo, tenemos unas formas precursoras que son el microRNA primitivo, el pre-RNA, que transfiere al citoplasma, que es el pre-microRNA y que luego posteriormente va a generar dos cadenas sencillas, una cadena dúplex que genera dos cadenas sencillas, de forma que a partir del pre-microRNA se puede generar o bien uno o bien el otro. Generalmente hay uno que es mayoritario, el que se genera siempre, pero hay casos en los cuales se generan los dos y a veces se genera uno y otras veces en otro tipo celular o en otra circunstancia de la dinámica celular se genera el otro. O sea, que decir, la complicación, la complejidad va aumentando progresivamente. Como les decía, básicamente hay una característica también importante que depende fundamentalmente si la homología de secuencia con el mensajero es completa o incompleta. Su función puede ser una u otra, pero en general suele ser una homología incompleta que se une a este mensajero e impide su transcripción o produce su degradación. Esa región que os decía antes que se denomina región SID es fundamental y es crucial. Puede tener, como decía, una región que no es complementaria, como veis aquí, GU, pero se desarrolla fundamentalmente entre el nucleótido 2, a partir de la región 5' del mensajero, hasta el nucleótido número 8. Es una característica importante de los microRNAs. Como decía, dependiendo si la interacción de nucleótidos es perfecta o imperfecta, la función en general, en líneas generales, aunque hay siempre muchas excepciones, es que cuando es perfecta se produce el corte, la rotura y la degradación posterior del mensajero,
siempre interaccionando, o generalmente, digo siempre, pero generalmente interaccionando con la región 3' no codificante del mensajero, la región 3' UTR, pero cuando no es perfecta se produce una represión de la traducción por bloqueo de todo este complejo de RNA con la región 3' UTR del mensajero con el resto de la secuencia del propio mensajero. En este proceso intervienen toda una serie de proteínas, fundamentalmente que son las proteínas argonauta. Las argonautas, he puesto aquí que se denominaron así porque eran los héroes que acompañaban a Jasón dentro de la mitología griega en la nave Argos en busca del vellocino de oro, y lo que van buscando son el vellocino de oro de sus propios mensajeros, pero están bastante bien conservados desde, como veis aquí, desde Thermophilus, desde organismos muy primitivos hasta el hombre, Homo sapiens, fundamentalmente con dos regiones, que es una región denominada región Piwi y una región Paz, que son los que son capaces de interaccionar y está bien caracterizada toda su estructura en distintas especies, y son capaces de interaccionar con el RNA y en su interacción con el propio mensajero. También me gustaba señalar que muchos de estos RNAs, incluso los pre-microRNAs, o por ejemplo el LED7, tiene una conservación bastante alta en distintas especies, por ejemplo en este caso desde Xenorhabditis elegans, Drosophila o Homo sapiens, veis que la conservación es bastante alta, es decir, que la función de alguna forma nos está diciendo que es crucial para la propia dinámica de la vida celular. Hace un momento os comentaba lo de los 3 mosqueteros de uno para todos y todos para uno. Pues esto, por ejemplo, es un esquema de un network, de una red dentro de un estudio cualquiera, de un estudio en el cual se trata de ver qué es lo que pasa en una situación normal o una situación patológica, en diferenciación, etcétera, y podemos analizar qué microRNAs hay y cuáles son sus mensajeros diana. En bolitas rojas están lo que serían los microRNAs, y en bolitas verdes lo que son los target, las secuencias diana de estos microRNAs. Como veis, hay casos, como por ejemplo en este caso, en el que un microRNA concreto es capaz de regular toda una serie de mensajeros diferentes que están formando parte de esa situación concreta de un tejido o de una célula. O casos en los que distintos microRNAs son capaces de, a su vez, de regular un solo mensajero. Por tanto, solamente viendo este esquema uno trata de entender la tremenda complejidad que supone la regulación de la expresión génica, que permite que distintos elementos y distintos componentes que han tenido, digamos, su vida molecular, sean capaces de regular o de competir en la regulación a un mensajero concreto, o como uno de ellos solamente es capaz a su vez de toda una serie, como decía antes, se han descrito hasta 200 mensajeros regulados por un solo microRNA. Haciéndose un poco de repaso que quería hacer, vemos a su vez que hay, y se sabe que hay, lo que se denominan familias de microRNAs, es decir, que a partir de un transcrito muy largo, que sería el equivalente a lo que
ahora lo que se conoce como long non-coding, por ejemplo, resulta que hay regiones capaces de generar distintos microRNAs. Esto sería una familia, puesto que todo este largo RNA se transcribe una vez, se generan todas estas asociaciones por complementariedad de secuencia, y a partir de ahí las enzimas Drossel, las enzimas Dicer, etcétera, son capaces de generar pues, el MIR292, el MIR290, el MIR291 o... ¿Perdón? ¿Es que ha habido una desatención o están tratando de ajustar algo ahí? Te oigo muy bajo, perdona. Yo creo que ha sido una interrupción involuntaria, me parece, Jesús. Vale. Bueno, como veis, es decir, otro elemento de complejidad mayor, de aumento de esta complejidad, es que distintos microRNAs de una misma familia, a su vez, ellos mismos están regulados a nivel de su transcripción por todo este RNA largo, sería no codificante, que es capaz de generar unos u otros de los microRNAs que a su vez van a tener funciones distintas. Otra característica que os quería apuntar también es que tienen a su vez estos microRNAs efectos epigenéticos, entre otras cosas por una razón bastante sencilla, que es que muchos de estos microRNAs regulan transferasas correspondientes a las histonas. Y como sabéis, hay el código de histonas capaces de regular a su vez la expresión del DNA al cual están asociados. Por tanto, tienen una capacidad de efecto epigenético a través de ahí o directamente a través de las DNA metiltransferasas, que son capaces de metilar el DNA y, por tanto, también regular la expresión de determinados genes. Es decir, que otra función adicional. Ese efecto epigenético también se observa cuando algunos de estos microRNAs que bloquean la traducción o la degradación del mensajero, a su vez son capaces de interaccionar con el propio DNA, generando una condensación de la cromatina y, por tanto, una inhibición de la transcripción en esas regiones. Otra característica más. A su vez, todos estos microRNAs no son elementos de alguna forma estáticos, digamos, sino que tienen una dinámica bastante alta. La dinámica, por ejemplo, es que, una dinámica simple, es que un microRNA concreto puede estar en forma libre, digamos, como RNA de cadena sencilla, pero puede estar a su vez unido a su región complementaria o unido al mensajero, sin estar actuando. De tal forma que en un momento determinado esto se convierte como si fuera en una especie de batería de microRNAs que están dispuestos a actuar en un momento determinado, a separarse o bien del dúplex o bien del mensajero y generar una acción diferente a la que estaban haciendo anteriormente o aumentar ese tipo de acción. Esto es importante porque estos microRNAs, aparte de su interacción con ellos mismos, a su vez se asocian con otros RNAs, como os decía antes, al principio no codificantes, como por ejemplo son los RNAs circulares, que hoy en día están tomando cada vez más importancia, como pueden asociarse a pseudogenes, a otros RNAs no codificantes o a RNAs codificantes. Es decir, que todos ellos serían elementos que estarían compitiendo para atraer y captar esos RNAs mensajeros, mantenerlos en una situación estática para en un momento determinado
digamos, soltarlos para proceder a su función o mantenerlos estáticamente ahí. Como un ejemplo de la importancia que pueden tener estas situaciones es cómo, por ejemplo, RNAs circulares que derivan de regiones sinápticas, etcétera, son capaces de regular aspectos de la plasticidad neuronal que, curiosamente, además se presentan tanto lógicamente en cerebro, pero también en testículo. Siempre ha habido una correlación, no sé si desde el punto de vista freudiano eso tiene algo que ver, entre la diferenciación en testículo y a nivel celular y la de neuronas en el cerebro. Bueno, a su vez hay otra cuestión, que es la plasticidad o las posibles modificaciones que pueden tener los propios microRNAs. Si tenemos un microRNA canónico, podemos encontrar en muchos casos que hay adiciones de nucleótidos a ese microRNA, generándole lo que se denominan isomers o microRNAs diferentes, tanto a región 3' como a región 5'. Aquí pues, sería, por ejemplo, este que añade esta región o este que añade estos 4 nucleótidos en la región 5'. Hay un punto importante que me gustaría destacar, porque bueno, nosotros también hemos prestado cierta atención a esta situación, que es lo que se denomina la adición de RNAs. Se produce en RNAs mensajeros, pero se produce muy frecuentemente en microRNAs. Es decir, que que nucleótidos de adenina son transformados en nucleótidos de guanosina a través de una transformación mediada de adenina a inosina y de inosina a guanina como tal. ¿Esto cómo puede afectar a un microRNA? Pues claramente, si nosotros consideramos que lo importante y lo fundamental es la región SID, que decía antes, entre el nucleótido 2 y el nucleótido 8, cuando cambiamos esa región SID, pues evidentemente el target puede ser un target diferente al del correspondiente microRNA del que procede. A su vez tenemos que pensar que existen en muchos casos pues, SNPs, polimorfismos de nucleótidos, como en cualquier RNA o DNA, inserciones, delecciones, etc. Ello genera una ampliación tremenda de la variabilidad funcional y de las posibilidades de turnover de este tipo de moléculas. Nosotros estudiamos bastante el tema de la adición de RNAs, que como decía fundamentalmente es el cambio de estas adeninas a inosinas y cómo estas inosinas posteriormente son reconocidas por una cadena complementaria como si fueran guaninas. De forma que un RNA editado de doble secuencia pues sería una situación en la cual ya no hay complementariedad como había antes, puesto que la A se ha transformado la adenina se ha transformado en una guanina. A ver, más puntos hoy en día señalados sobre, en este caso, sobre los microRNAs, aunque también, como veremos, también sucede con los piRNAs, perdón, es su capacidad de integrarse por ejemplo, en exosomas o de ser transferidos directamente por la unión de una serie de proteínas por una parte, salir de la célula, ir
al torrente sanguíneo, por ejemplo, y acabar siendo engullidos de alguna manera o integrados en otra célula distinta. ¿Eso qué significa? Pues significa, por ejemplo, que si y como veremos en algunas ocasiones, y hay ya cientos de datos al respecto del efecto de regulación de microRNAs en un tipo celular, por ejemplo, en una célula tumoral, es capaz de esos microRNAs que están regulando, por ejemplo, un oncogen o regulan un inhibidor, son llevados a de una célula de una parte del cuerpo a otra, van a generar una comunicación que desde el punto de vista de regulación y desde el punto de vista patológico, lógicamente, va a tener una importancia bastante clave, por ejemplo, en oncología. Más características para complicar el tema. Pues dependiendo el mismo microRNA, aquí está el microRNA 125B, puede actuar como un oncogen, por ejemplo, dentro del desarrollo de cáncer, en unos tipos celulares o en unos tipos de cáncer concreto, por ejemplo, en cáncer de próstata o en neuroblastoma, glioblastoma, cáncer de tiroides, aumentando por el hecho de aumentar su expresión o actuando sobre supresor de tumores, generando también, en este caso, un proceso tumoral en cáncer de ovario, en cáncer de tiroides, en cáncer de mama. Es decir, que el mismo microRNA puede actuar o bien como un oncogen o como un gen supresor de tumores, en el caso de cáncer. Bueno, finalmente quería un poco llamar la atención sobre algo que nosotros también llevamos hace tiempo trabajando en ello, que es cómo afectan las condiciones ambientales, las condiciones medioambientales. No sé qué está pasando. Alguien está haciendo así, no sé. Sí. ¿Sí? Yo creo que le voy, no sé si antes ha estado o le voy a eliminar. Isabel del CAF pone, no sé. Un segundo. Laura, ¿es una persona, porque a lo mejor le han quitado yo veo a ella un niño, pero Bueno, yo sigo. no, es que si no es una alumna, que me lo diga Laura y, bueno, han quitado ahora el vídeo, vale. Sí. Ya está. Bueno, nada, es que yo digo, ¿qué está apareciendo? Eso no lo sé yo. Ya está. Pues distintas situaciones en las cuales, por ejemplo, la contaminación por distintos tipos de elementos son capaces de generar, o por lo menos se ha demostrado, alteraciones sobre microRNAs y por tanto van a ser alteraciones sobre aquellos targets a los cuales regulan, pues desde el humo de los cigarrillos, por medio de las nitrosaminas, etcétera. Veis ahí toda una colección de microRNAs que están alterados. Bisfenol A, un clásico, polución de aire, etcétera y tal. Y una demostración clara reciente, por ejemplo, de cómo afectan el medio ambiente en un momento determinado, mediado por microRNAs, ha sido un experimento en el cual situaciones de estrés que se sabía, por ejemplo, que condicionaban pues, obesidad en ratones o alteraciones insulínicas, etcétera y tal, sometidos a ese estrés posteriormente y que adquieren la condición de ese estrés,
se extraen los espermatozoides y de ahí, a partir de ahí, de esos espermatozoides, se aíslan RNA total o RNAs pequeños no codificantes y se inyectan a un ovocito, a un cigoto recién fecundado y se implanta a una madre. Pues bien, simplemente por esa situación, la generación siguiente es capaz de repetir la situación adquirida por el propio por el compuesto que ha generado ese tipo de alteración. Es decir, de alguna forma nos está indicando de una forma experimentalmente clara cómo esos RNAs son capaces de transmitir una condición que en este caso era dependiente de las circunstancias ambientales a las cuales ha sido sometido el organismo, en este caso un ratón. Bueno, ahí podéis encontrar en la literatura alteraciones de microRNAs, cantidad de desórdenes neurodegenerativos, vasculares, metabólicos, diabetes, obesidad, arteriosclerosis, etcétera y tal, que están condicionando o de alguna forma están permitiendo que el estudio de esos microRNAs pudieran ser claves, tanto desde el punto de vista terapéutico como desde el punto de vista de biomarcadores de una situación patológica concreta. También, y esto lo he puesto aquí recientemente porque me ha parecido interesante, llamar un poco la atención cómo algunos de estos microRNAs están asociados a infecciones virales. Sobre todo en una época en la que estamos bajo la influencia de estos virus, COVID, etc. Yo creo que en este caso, en el caso del COVID, no se ha explorado suficientemente todavía el posible uso o la posible, tanto como biomarcadores como posibles armas terapéuticas de estos y de otros virus, cómo la mediación de estos RNAs pequeños puede tener o podría tener una importancia clave. En cáncer, pues en cáncer hay cientos de microRNAs ya claramente determinados sobre distintas situaciones dentro de lo que es la patogenia del cáncer, induciendo angiogénesis, supresión de tumores, resistencia a la muerte celular, etc. Bueno, voy a pasar a otro tipo, rápidamente a otro tipo de los dos que hoy quería tratar, que eran los microRNAs y los piRNAs. Los piRNAs se denominan piRNAs porque son Pre-Wi Interacting RNAs. Pre-Wi es P-Elements Induced Wimpy Testis. Es una proteína dentro del grupo de la subfamilia dentro de las argonautas que veíamos antes que acompañaban a los microRNAs y que ha sido descubierta más tarde, bastante más tarde, de los piRNAs que de los microRNAs, perdón, pero que yo creo que están y que van a ser, digamos, un punto absolutamente crucial en el futuro. Veis, por ejemplo, que en una base similar a la de las microRNAs, la de piRNAs, que es la PIR-Base, en la última versión del año pasado, del año 2021, a finales del 2021, nos encontramos que hay descritos 181 millones de secuencias de lo que se conocen como piRNAs. Bien es cierto es que muchas de estas secuencias son variaciones sobre el mismo tema, es decir, variaciones sobre el mismo piRNAs. Pero como los piRNAs son bastante más desconocidos o menos estudiados que los microRNAs y que
están empezando a ser un punto de atención bastante importante, yo creo que merece la pena ir considerando. Veis, por ejemplo, que hay 44 especies dentro de esta base de datos, pero, por ejemplo, en humano hay escritas 6 millones de secuencias de lo que se conocen como piRNAs, y en ratón, que es el modelo más estudiado fundamentalmente, aparte de Drosophila, 68 millones de secuencias. A ver, los piRNAs fueron descubiertos en el laboratorio de Tuch por Alexei Aravin, que ha seguido trabajando bastante sobre el tema, en el año 2003, es decir, que son bastante más recientes que los microRNAs. Fueron descubiertos en células germinales de Drosophila fundamentalmente, y se ha trabajado mucho en Drosophila y en otros organismos después, aparte de Drosophila, y siempre han sido considerados, como resaltaban aquí incluso en el año 2019, como guardianes de la línea germinal. ¿Por qué guardianes de la línea germinal? Veremos posteriormente. Bueno, lo primero que tengo que decir es que estos piRNAs son un poquito más grandes que los microRNAs, como primera característica. Como segunda característica es que solamente están en el reino animal, no como los microRNAs que también hay en vegetales. Estos solamente han aparecido en el reino animal. Y la característica fundamental es que no se generan a través de una secuencia que forma ningún dúplex ni ningún hairpin ni por complementariedad de secuencia, sino son cadenas lineales de RNA, cadenas sencillas. Es decir, a partir de la polimerasa 2 son capaces de generar